Y volvemos con el senador Ricardo Lagos Weber, que nos esperó gentilmente después de los comerciales. Está él en el Congreso en Valparaíso. Senador, volvemos a saludarlo y de inmediato la consulta. Se está discutiendo en la Cámara de Diputados ahora en particular la reforma tributaria. Esta tiene que pasar después en el Senado. ¿Cuánta posibilidad hay de hacerle modificaciones en el Senado si es que alguno de los senadores quiere o tiene eso en su voluntad? A ver, la pregunta que usted me hace está en un contexto de que hubo una discusión que se ha arrastrado por un par de semanas respecto a que no hay capacidad de diálogo, que no se modifica el proyecto, que algunos no quieren escuchar, que hacen como que escuchan, que se quiere pasar la planadora. Ese es el contexto. Entonces la pregunta es si lo que va a salir de la Cámara de Diputados una vez que llegue acá al Senado vamos a poder hacerle modificaciones. La respuesta es sí. No conozco proyectos de ley, salvo algunos muy específicos, que ingresen al Senado y salgan tal cual, que salgan del Senado tal cual llegaron al Senado. Y este es un proyecto de ley tremendamente complejo, es de una significación muy importante, muy estructurales. Acá va a haber un punto de inflexión en la forma en que se tributa en Chile, no solamente por lo que se recaude, sino que por el concepto. Se pasa a un sistema distinto, a que se cobran los impuestos en base a las utilidades devengadas, obtenidas, y no ahora en base a las utilidades retiradas. Y ese sistema es radicalmente distinto. Además, es tremenda la envergadura, se pretende recaudar 3 puntos del Producto Interno Bruto, eso nadie lo entiende, son 8.200 millones de dólares, tampoco se entiende mucho, eso son muchos recursos, mucho. Para dar una idea, la reforma del presidente Piñera no llegó ni a los 1.000 millones de dólares, ni a los 1.000. Y esta reforma en régimen quiere 8.000 millones. Entonces, es muy fuerte. Y por eso que yo creo, y no soy el único, que dice, hay que mirarlo con detalle, hay que tomarse el tiempo adecuado y va a haber ese espacio acá en el Senado. ¿Ya? Y el gobierno además ha demostrado toda la flexibilidad. Y termino aquí para no latear como introducción. ¿Qué es lo que dijo el ministro Arena? Que está dispuesto a qué. Ya lo demostró, pero está dispuesto a qué. A precisar lo que haya que precisar. Y se hizo, por ejemplo, con la distribución del servicio de impuestos internos. Segundo, más fuerte que precisar, está en condiciones de perfeccionar el proyecto de reforma tributaria. Perfeccionar significa cambiarlo en algunos aspectos. Y tercero, dijo, está dispuesto a hacer ajustes, en la medida que sean compensados. Si alguien propone, como ocurrió en la Cámara de Diputados, que del proyecto original, que subía los impuestos a los alcoholes a cierto nivel, reducir esa alza a un nivel inferior, pero como eso implica recaudar menos, él dijo, compénsamelo con otro producto, con otros impuestos, y fue el impuesto al tabaco que sube. Y en ese contexto le agregó algo. Hay una reforma, hay un corazón de la reforma, que es este sistema de eliminar el famoso FUT y pasar a tributar en base de vengada y no en base a utilidades retiradas. Y eso, dice, es esencial. ¿Por qué? Porque se trata, junto con recaudar más, de manera equitativa. Porque hoy día las rentas del trabajo no tributan proporcionalmente igual que las rentas del capital, en particular de las personas de más alto ingreso y que les va mejor. No uso ningún adjetivo negativo ni calificativo. Hay chilenos que les va mejor y la ley les permite, no porque sea malo el chileno, la ley les permite pagar menos de lo que proporcionalmente les correspondería producto de lo bien que les ha ido. En ese contexto la ley trata de corregir aquello. Sí, senador, yo quería preguntarle por los momentos y los tonos con que se discute la reforma. Y lo digo porque cuando yo lo veo a usted decir, cuando el proyecto llega al Senado, como cualquier proyecto, es sujeto de una perfección y podemos conversar respecto de lo que se arregla o no. Sin embargo, también he escuchado diputados de la nueva mayoría, de hecho lo dijo el diputado Lorenzini aquí hace, ¿cuánto? 48 horas. Dijo, miren, no nos vamos a poner de acuerdo, no se ponen de acuerdo ni siquiera los especialistas tributarios, que tienen divergencias graves, serias, así que lo que vamos a hacer es usar la mayoría. Vamos a aprobar el proyecto y por último, si hay que arreglarlo después, lo arreglamos, no sé, más adelante. ¿Usted cree que eso ayuda al tono de la discusión o le genera, creo yo, le termina generando un problema al proyecto? Como estoy tratando de mirar la mitad del vaso lleno, yo de lo que usted me dice que habría dicho el diputado Lorenzini, me quedo con un tema que es re delicado, pero bien importante, que incluso entre los expertos tributarios o los llamados tributaristas hay opiniones divergentes. Esto es como los economistas o como los informes en derecho. En consecuencia, en algún minuto hay que dirimir estas diferencias. Sin embargo, lo que sí me parece que es pertinente, que es responsable, y por eso yo defiendo con mucha fuerza al gobierno en esta materia. Tal vez algunos dirán que no se explica bien, pero ¿qué es lo que es? Que este proyecto es tan serio e importante que amerita. Si alguno de los senadores, los de mi bancada, mis amigos, los de la vereda del frente, tienen legítimas dudas respecto al impacto que puede tener, llámese en la clase media, llámese en el ahorro o la inversión, de tener una discusión razonable y de escuchar. Escuchar no es oír, es sentarse con la disposición a entender el argumento. Ahora bien, algunos, y ahí sí que yo
le paso cuenta a la oposición, que ellos tratan de asemejar lo siguiente, hacer sinónimo, sentarse a escuchar y conversar, con que el resultado de eso tiene que ser, me tienen que hacer caso. No, pues, no es eso. El tema es hacerse cargo de los argumentos. Yo me he reunido con la CUT, CPC, la SOFOFA, lo de los vinos, lo de los tilados de la cerveza, la inmobiliaria, con Juan Pablo Suet de Emprendedores por Chile, con los camioneros ayer. Y todos tienen alguna diferencia. Y yo con esta información me he reunido hasta 3 horas en el Ministerio de Hacienda para transmitir las inquietudes. Yo sé, hay gente que defiende su interés más directo, y es legítimo. Pero hay algunos que han planteado dudas. Y yo creo que si incluso uno, cuando habla con un experto, le dice que acá hay que precisar algo, o habría que mejorar esto otro, yo encontraría que sería la negación completa del arte de gobernar, que alguien no quiera escucharlo. Y este gobierno lo está escuchando. Entonces en el Senado yo aspiro y espero que tengamos esa posibilidad. La digo genuinamente, puede que los argumentos no me convenzan a mí o al ministro. Eso es otro tema. Y ahí sí, con todo cariño y respeto, se usa una mayoría. No es que se abuse, si la mayoría no cayó del cielo, la mayoría la dieron los chilenos que fueron a votar. Senador, usted ahí está aclarando que se ha ido reuniendo con distintos sectores. De hecho, en La Tercera, en un reportaje el fin de semana, lo mencionaban a usted como uno de los puentes con el empresariado a propósito de la reforma tributaria. Yo le quería preguntar, usted que ha estado conversando con estos distintos sectores y que conoce su opinión, ¿usted hoy día votaría la reforma o la va a apoyar tal como sale de la Cámara de Diputados? ¿O usted mismo tiene algunos aspectos que le gustaría que se discutieran más, que se aclararan más o que incluso se modificaran? Y aquí voy a ser bien responsable para no generar ruido. Primero, efectivamente me he juntado con empresarios, me he juntado con la pequeña y mediana industria, me he juntado con la CUT, que la CUT también tiene opiniones en esto, y tiene tal vez ambiciones mayores que las que están en el proyecto. Pero dicho eso, yo quiero esperar que salga este proyecto a la Cámara de Diputados y responsablemente decir, me gustaría ver si es posible mejorar, clarificar o perfeccionar en esta y esta otra área. ¿Sabe por qué? Porque empezar a decirlo ahora, antes que acá, a escasos metros, terminen de aprobarlo, primero me parece bien patudo, pero además me parece irresponsable porque genera un ruido innecesario. Aquí se ha pasado juicio, ojo, se ha pasado juicio de la forma que se tramitó en la Cámara de Diputados. Yo quiero decir que lleva casi 2 meses en la Cámara de Diputados el proyecto y quiero decirle que desde el Senado no costaría nada criticar al través de la Cámara, pero sería injusto. Son 13 diputados los de las comisiones de Hacienda contra 5 en el Senado. Y son 120 diputados y diputadas con 38 que somos acá en el Senado. Entonces los espacios para poder generar esos diálogos es distinto. Entonces eso es lo que quiero aclarar. Yo voy a tener mi opinión cuando salga de allá y voy a buscar aquellos aspectos que creo que hay que hacerlo mejor. Lo que yo he escuchado hasta ahora, he sido tan responsable, he tratado de hacer, que lo he transmitido completo y textual al Ministerio de Hacienda, que me han tenido la posibilidad de reunirme con ellos varias horas para transmitirles esa inquietud. Porque yo quiero un proyecto que perdure en el tiempo. No que me lo cambien mañana si es que no tenemos la mayoría que tenemos hoy día. Sí, senador, se entiende que lo más serio y lo más responsable es opinar del proyecto una vez tenga una forma final y la discusión y la votación de los artículos esté terminada, pero obviamente yo creo que usted tiene ciertas, y además con todas las reuniones que usted mismo ha descrito, las hemos visto reflejadas en la prensa, usted debe tener ciertas opiniones más o menos formadas. Y yo, por ejemplo, quería preguntarle por el FUT. Del FUT se habla tanto, lo tomó usted como ejemplo, lo tomamos todos como ejemplo, porque ha despertado una fuerte oposición. Entonces, yo quiero preguntarle si aquí hay temas tabú o no, porque el gobierno dijo, hay cosas intransables, el FUT es intransable, el FUT se termina. Entonces, ¿sabe por qué? Es que hay que explicar por qué las cosas, el gobierno dice las cosas. No es porque sea un prurito que tenga el gobierno o diga es que un orgullo, una falsa orgullo, dignidad. Lo que ocurre es que al cambiar el sistema que se introdujo en el año 84, por las muy buenas razones que habrá tenido alguien en el año 1984, plena crisis internacional, a este país no llegaba inversión, no venían a invertir, estaba desacreditado internacionalmente, políticamente era un país paria en el mundo, y con la crisis internacional lo que hizo el gobierno de Pinochet fue decir a los empresarios lo siguiente: si a usted le sobran unas lucas al final de su ejercicio económico del año y le sobran unos pesos, ¿sabe, mi amigo? Métalo en la empresa, en su propia empresa, métalo ahí, y los impuestos que me iba a pagar por esa utilidad los posterga. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando retire las lucas. Eso que tenía una racionalidad, cuando aquí había un desempleo casi del 30%, entre el desempleo abierto reconocido y los PEM y los POG, los que son más viejitos sabemos a qué me refiero, los empleos de emergencia de la época, sumaban 30% de desempleo. No había un peso para invertir en Chile y América Latina estaba quebrada por la deuda externa. Fue una buena propuesta decirle a un empresario,
¿sabe qué? No me pague el impuesto, postérguelo, pero invierta, porque si usted invierte genera empleo y crecimiento. Esa fue la política. ¿Qué ha ocurrido desde el 84 a la fecha? Se degeneró el sistema, se desnaturalizó el sistema por abuso y además Chile ha cambiado. Hoy día hay posibilidad de recurrir a préstamos, etcétera. Entonces el sistema es inequitativo, porque los más altos ingresos en Chile al final del día, ¿sabe cuánto están tributando en tasa efectiva? Ni el 17%. Y cualquiera de los que está viendo que tiene un contrato de trabajo honorario, ¿verdad?, del canal, el camarógrafo, no tiene esa posibilidad. Tiene que pagar el completo del impuesto que le corresponda. En cambio, los grandes ingresos dicen, no, es que como yo lo estoy invirtiendo, no pago el impuesto. Y es más, eso significa que grandes ingresos, no estamos hablando de la pequeña y la mediana, los grandes ingresos, ¿sabe lo que hacen con eso? No recurren a la banca para pedir un crédito. Porque si yo tengo utilidades de 100 pesos y reinvierto los 100 pesos, primero no pago impuestos y segundo, no tuve que pedirle 100 pesos al banco para poder invertir. Yo sé que tiene un efecto. La pregunta ¿es justo y correcto? Este sistema, entre paréntesis, no se aplica en ningún otro país del mundo. Entiendo que en algunos estados de Australia, y me parece que en un país creo que es Latvia o Letonia, no existe. Entonces, se está haciendo una corrección. Y eso, más que el corazón, no es un eslogan, porque eso permite dos cosas. Recaudar los 8.200 millones de pesos, pero de manera más equitativa, que es el segundo componente. Senador, por último, ¿cuánto debería demorarse en el Senado? Se lo pregunto porque los plazos también han sido foco de debate. ¿Cuánto tiempo se supone que debería estar en este proceso del Senado de discusión? Si somos optimistas y se aprueba esto hoy día, mañana, no sé a la hora que sea, a las 5 de la mañana en la Cámara de Diputados, debería el día martes que viene en el Senado, lo que sí es darse cuenta, es decir, muchachos, llegó el proyecto al Senado y de ahí se envía a la Comisión de Hacienda, a la cual yo soy presidente, y espero citar el día 2 de junio, después de la semana distrital, el 2 de junio, lunes 2 de junio en la tarde, tener al ministro Arena que venga a explicar el proyecto. Y a partir de ahí, la aspiración y lo que hemos conversado con los miembros de la comisión, porque aquí no es uno solo que lleva la batuta acá, esto somos una comisión, esperamos tener este proyecto despachado del Senado con todo el trámite general y particular, ojalá a fines de julio, principios de agosto, con lo cual permite ¿qué cosa? Que vuelva a la Cámara de Diputados, porque como yo creo que va a tener modificaciones acá, va a tener que ir a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tiene que pronunciarse al respecto. Y creo que vamos a tener en consecuencia más de 5 meses de discusión de un proyecto muy importante, de mucha envergadura y que requiere mucho coco y para hacerlo bien. Y yo no veo que nadie quiera fallar en eso. Sí noto, no una crispación, noto una vez una mala leche en las críticas. Y lo quiero decir. Este proyecto del día que se presentó fue bombardeado. Del día que se presentó fue bombardeado. Y aquellos que rascan vestidura por la pequeña y mediana empresa son los mismos cuando hay que ponerle penas de cárcel. A los que no pagan las cotizaciones, a los que se roban de la financiera la plata, los de cuello y corbata, no están disponibles para eso. Son los mismos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Es la derecha chilena, que no ha querido legislar con dureza respecto a la gente que comete delitos de cuello y corbata. Yo no tengo problema si quieren poner muchas penas a la gente que roba, que asesine, que viole, que maneje borracha. No tengo ningún problema. Pero cuando llegamos al tema de las colusiones, ahí las sanciones son distintas. ¿Cuál fue la sanción? Unas clases de ética de cómo comportarse en el caso de la colusión de las farmacias, ¿se acuerdan, no? ¿Y por qué no hay penas de cárcel? En Estados Unidos, que yo sé que no es muy bonito ejemplo para algunos, bueno, ese país capitalista, como dicen algunos, las penas de cuello y corbata son de cárcel efectiva. Así se hace. Porque como se cree en el mercado, dicen, y hay que respetar el mercado, y hay que evitar las colusiones, la pena es dura. Aquí no hay, entonces hay un sector que se viste con la pequeña y mediana empresa. Sí, yo me voy a preocupar. Y usted preguntó preocupación. Yo quiero estar seguro de que las medidas que votemos acá no afecten a la pequeña y mediana empresa. Y hasta ahora tengo la tranquilidad que es así. Pero estoy dispuesto a ser, no seducido, estoy dispuesto a ser objeto de un planteamiento que me haga pensar lo que estamos aprobando. Muy bien, y eso lo hago también respecto a aquellos que dicen que cualquiera que quiera dialogar entonces es como que se entregó. No es cierto ni es sano. Porque el ministro de Hacienda ya clarificó, precisó su proyecto de ley, lo perfeccionó y lo ajustó. Ya lo hizo en la Cámara. No me cabe duda que va a haber espacio para hacerlo acá. Muy bien, senador Ricardo Lagos Weber, quiero agradecerle que nos haya esperado y que haya conversado con Hora 20. No, es más, no fue el descueve. ¿Sabe por qué? Porque cuando fuimos a comerciales, me llegó un tuit. No es broma. ¿Lo estaban viendo? Sí, me llegó un tuit que dice lo siguiente. Dijo una señora que se llama Alicia Blake, dijo, el senador Lagos Weber es excelente hasta para las pausas de @hora20 en la red.
Muy bien, ¿ves? ¿Qué tal? Es de Valdivia. Es cierto, porque yo la leí también en el Twitter. Muchas gracias, senador. Chao, que estén bien, adiós. Chao, senador.